Guten Tag, meine Kinder. Heute lernen wir die Zahlen und die Aussprache. Los números en alemán contienen la gran mayoría de normas de pronunciación, así que son perfectos para aprender a leer alemán. La parte buena de la pronunciación alemana es que el alemán se escribe muy parecido a cómo se pronuncia, al contrario que el inglés, que te tienen que pronunciar una palabra para saber cómo se pronuncia, o el francés, que se escribe tan diferente que el dictado es una de las grandes pruebas para los niños en el cole. El alemán en sí es más parecido al español, que asocia una letra a un sonido, y siempre será así. La parte mala del asunto es que el alemán es una lengua muy consonántica, y al revés que el español, que es una lengua muy vocálica, no estamos acostumbrados a pronunciar tantas consonantes seguidas. Pero poco a poco los músculos de la boca se irán haciendo a esta pronunciación, y con un poco de práctica no habrá ningún problema. ¿Wollen wir anfangen? Null. 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 Aquí vemos claramente que la doble L, aunque tampoco es demasiado característica en el alemán, se pronuncia como una sola L. Null. Eins. Eins. Cuando tengamos un diptongo EI, siempre lo pronunciaremos AI. Eins. Zwei. Zwei. Aquí volvemos a ver el diptongo EI, que naturalmente se vuelve a pronunciar como AI. La Z se pronuncia como si fuese una TS. Tss, tss, como si llamases a alguien a lo lejos. Tss, tss. Y la W es como una V vibrante. No tenemos este sonido nosotros. Así tenemos zwei. Que por cierto es uno de los números más complicados de pronunciar. Si lo pronunciáis bien, no tendréis ningún problema al pronunciar otras palabras. Drei. Drei. Otra vez tenemos el diptongo EI, que se vuelve a pronunciar AI. La D y la T alemanas son más fuertes, más oclusivas que en español, muy parecidas a las del inglés. T, D. Y para nosotros quizá esta D suena como una T nuestra, pero bueno, es una D. Drei. La R, podéis hacer la R francesa, la R, o la R simple castellana. La mitad de los alemanes hace una, la otra mitad hace otra. Elegid vosotros la que queráis. Vier. Vier. La V en alemán se pronuncia como una F. No tengáis ningún miedo en pronunciarla como una F, porque salvo palabras extranjeras como viola, violín, la pronunciaremos siempre como una F. Hemos dicho antes que la EI se pronuncia AI, pero la IE se pronuncia como una I larga. En alemán distinguen entre vocales largas y vocales cortas. Muchas veces no es un síntoma de cambio de significado, pero en otras ocasiones sí. Por tanto, hay que ir habituándose a pronunciar las vocales largas o cortas. La R hemos dicho antes que podía ser como la R francesa o como la R simple castellana, la R. Pero al final de palabra la pronunciaremos casi como una A. Una mezcla entre A, E, como con cara de asco. Vier. Fünf.
fünf. Bueno, las Fs ya vemos que se pronuncian como Fs, como tal. Pero aquí tenemos una vocal que no existe en castellano. A la diéresis esta la llamamos umlaut, que significa cambio de sonido, básicamente. La U con umlaut la pronunciaremos poniendo boca de U, y sin mover los labios pronunciaremos por dentro una I. U, Ü. Fünf. Ü. Es la U francesa, realmente. Para quienes sepáis francés, no os resultará muy difícil de pronunciarla. Recordamos, una U, y con boca de U, sin mover los labios, U, diremos una I. U, Ü. Fünf. Sechs. Sechs. Las S a principio de palabra ante una vocal son S sonoras. Z. Sechs. Aunque si no la hacéis tampoco importa demasiado. Las consonantes CHS seguidas se pronuncian como si fuese una KS. X. Sechs. Sieben. Sieben. Volvemos a tener una S a principio de palabra, por tanto la pronunciaremos sonora. Z. Después volvemos a tener una IE, que es una I larga. Sieben. Sieben. En el resto de consonantes no vemos nada especial, ¿no? Acht. Acht. La T ya habíamos dicho que es una T bastante explosiva, como la inglesa, t, apoyando la punta de la lengua en el inicio, en el final de los dientes, en la raíz de los dientes. Y aquí volvemos a ver una CH. Las CHs tienen tres formas de pronunciarse. Como hemos visto antes, CHS es sechs, es x. Detrás de A o U, la CH se pronuncia como la J castellana. Acht, doch, Buch. Y en el resto de los casos, ya sea una vocal con umlaut, o E, I, o detrás de una consonante, la pronunciaremos como si fuese una J, pero sin hacerla vibrar. El punto de articulación es aquí detrás, como la J. Pero en lugar de hacerla vibrar así, deslizaremos el aire suavemente. Por ejemplo, ich, recht, Mädchen. Neun. Neun. Bueno, aquí vemos de forma extraña que no he dicho ni una E ni una U. Cuando tengamos el diptongo EU, lo pronunciaremos OI. Neun. Como Sigmund Freud. Eso sí que nos suena, que se escribe Freud, pero lo pronunciamos Freud. Pues lo mismo. Neun. Zehn. Zehn. Aquí volvemos a tener la Z, que es una TS. Tz. Y también vemos una H que no pronunciamos. Zehn. Las Hs pueden ser a principio de palabra, que la pronunciaremos aspirándola, Haus, o tras una vocal que indicará que esa vocal es larga. Zehn. Seguro que para algunos de vosotros, tal y como lo estoy pronunciando, se asemejará más a una I que a una E. Y eso es que cuando alargamos una vocal, se suele cerrar el punto de articulación. La E es más abierta, la I es más cerrada, por tanto, nosotros que no estamos habituados a un grado intermedio entre la E y la I, quizá algunos de vosotros escuchéis una I, pero en realidad es una E. Zehn. Elf. Elf. Bueno, aquí no hay mucho que decir.
La E es una E, la L es una L y la F es una F. 12. 12. Todo lo que tenga que ver con 2, ya sea el 2, el 12, el 20, quizás son los números más difíciles de pronunciar. Por esta cantidad de consonantes seguidas, la Z, la W, que es una TSW. Además, es interesante que no pongamos una E delante. Como hispanohablantes, tenemos mucha tendencia a ponerle una vocal delante de un comienzo muy consonántico, porque no estamos acostumbrados a pronunciar una T, una S y una V seguidas al comienzo de la palabra. Por tanto, es muy típico poner una E. E12. Nein. Queda muy feo, sucio. E2. Queda extraño. Por tanto, intentemos evitar esta E. 12. Pues eso, tenemos la Z, que ya sabemos que es una TS. Tenemos la W, que sabemos que es una V vibrante, una V vibrante, que si juntamos la punta de los dientes con los labios, V nos saldrá. Y después tenemos otra vocal con umlaut, la O umlaut. Esta se pronuncia poniendo la boca como una O, y sin mover los labios, pronunciamos por dentro una E. O, E. O, E. Es una vocal que también existe en francés, así que aquellos que sepan francés, pues lo tendrán relativamente fácil para pronunciarla. 12. Recordemos, la U umlaut era U, la O umlaut es una E. Y después existe la A umlaut, que la pronunciaremos como una E. Bueno, en realidad es una E abierta. Pero ni los mismos alemanes lo hacen en general, a no ser que sea imprescindible pronunciarlo y distinguirlo de una E. No es lo mismo decir ich gebe, yo doy, ich gebe, yo daría. Condicional, presente. En este caso es una clara marca de significado, pero en general podéis hacer una E y no pasa absolutamente nada. 13. A partir de aquí los números son regulares. 3, 10. 13. Así que poco hay que decir al respecto. Ya hemos hablado de la pronunciación. 14. 4, 10. 15. Ahora viene uno que es un poquito irregular. 16. Ha perdido la S de sex. Por tanto, la CH pasa a pronunciarse un poco diferente. Ya no es una KS, sino es una CH tras una vocal débil como es la E. 16. Por tanto, era el punto de articulación como el de la J, pero haciéndolo resbalar, haciendo resbalar el aire por la garganta, no haciéndolo vibrar. No es así, sino 16. 17. Aquí tenemos otro irregular. Ha perdido la EN final. Lo que le ha pasado al 16 y al 17, nos volveremos a encontrar la misma irregularidad en el 60 y el 70. Por tanto, ya tenemos bastante asimilado. 18. Tampoco hay mucho que decir, ya hemos hablado de la pronunciación de la CH, bla bla bla. 19. Lo mismo, 9 y 10 juntos. 19. A partir de ahora son súper fáciles los números. Hay que aprenderse el nombre de las decenas, que, excepto el 20 y el 30,
el resto son regulares. El 20 lo diremos 20. 20. Aquí tenemos dos zetas que se pronuncian como TS, una W que se pronuncia como una V, y la G final podemos pronunciarla como si fuese una CH o podemos pronunciarla como si fuese una K, 20 o 20. Hay un grupo de alemanes que hace una cosa, otro grupo que hace otra cosa, así que elegid lo que queráis. 21. 21. En alemán decimos las decenas detrás de las unidades. Dicen 1 y 20. Cuando utilicemos el 1 con una decena, perderá la S. 21. 22. 2 y 20. 23. 3 y 20. Siempre es la misma mecánica. 24. 25. 26. Aquí el 6 no perderá la S cuando es una unidad. 27. Tampoco pierde la EN cuando es una unidad. 28. No hay mucho más que decir. 29. Y ahora tenemos la segunda decena que es irregular, el 30. Ya no escribimos Z y G, sino que la escribimos con esta letra rara. Esta letra se llama SZ, que significa SZ, y se pronuncia como si fuese una doble S, por tanto es 30. No es 30, sino 30. Para el resto de números aplicaremos la misma norma que con el 20. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Y ahora ya, a partir de ahora, las decenas son regulares. 40. 4 y 10. Así se forman las decenas. 40. Y si continuamos, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y así sucesivamente. El 50. 50. Lo mismo que antes. 5, 5 y 6, que es la terminación de las decenas. 51, etc. 60. A esto le pasa como al 16. Ha perdido la S, por tanto también cambia un poquito la pronunciación. 60. 61, 62 y así sucesivamente. 70. También le pasa como al 17, pierde la EN. 71, 72, 79 und so weiter. 80, 85, 86, etc. 90, 92, 93, 94, así sucesivamente. Y por hoy llegamos solo hasta el 100 porque si no se nos hará eterno este vídeo. 100 o 100, como queráis. Realmente a partir de aquí los números son realmente sencillos. 101, 102, 125, 130, 201, 210, 220, 311, 349, ja, es sucesivamente hasta el 999. Also, das ist alles für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Das ist die Fibonacci-Reihenfolge. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,
377, 610, 987, 1597. Tschüss!